En este video daremos a conocer acontecimientos de la historia de Bolivia durante la República, que ha sido marcada por múltiples cambios y reformas que reflejan la importancia que la sociedad boliviana le ha dado a la formación educativa para lograr una educación más inclusiva y respetuosa. A continuación, creación de la Escuela Ayllu de Warisata. La Escuela Ayllu de Warisata es un movimiento emancipador por los derechos de los indígenas, como el acceso a la tierra, la educación y la salud. Fue creada con base en un acuerdo entre un líder indígena, Avelino Ciñani, y un maestro, Elizardo Pérez. Tenía una clara intencionalidad política. No fue creada esta escuela por un espíritu altruista o filantrópico, sino que nació como un instrumento de liberación de las masas indígenas de Bolivia en la lucha contra el régimen de servidumbre. Pérez, 2013. Es un ejemplo de participación social comunitaria cuya máxima expresión es la ULACA, Parlamento Amauta, conformado por los líderes de la comunidad, todos con el derecho de tomar decisiones sobre la organización, trabajo, control comunitario que hacen a la preocupación de la comunidad de todos los aspectos que lo proponen: tierra, economía, producción, educación, etc. En su propuesta educativa pedagógica, vincula la práctica con la teoría, desarrolla el aprender haciendo y aprender en el aula, taller y sembrío, e integra contenidos y estrategias metodológicas. Es por excelencia una experiencia de educación intracultural e intercultural crítica, potencia sus propias culturas y establece en la vida en comunidad la relación con otras culturas. Retomando esta historia y el contexto, leyendo críticamente la situación de la educación boliviana, así como dando respuesta a los desafíos estructurales del periodo actual, a 91 años de la fundación de la Escuela Ayllu de Warisata, estando vigente la Ley de Educación 070, Avelino Ciñani, Elizardo Pérez, de 20 de diciembre de 2010, es necesario mantener el legado de esta ejemplar experiencia educativa. La Escuela Ayllu de Warisata es un compromiso con nuestra historia y en sus principios es una base fundamental para que la educación boliviana sea pertinente y relevante a nuestra realidad social, cultural, económica y contemporánea. La Escuela Ayllu de Warisata, entre 1931 y hasta 1940, se desarrolló en Bolivia. Una experiencia que se denominó la Escuela Ayllu de Warisata fue sin duda una experiencia extraordinaria que llevó adelante una propuesta educativa que tuvo altísimo impacto en muchos países de la región. Una profunda innovación educativa con perspectiva de un fuerte trabajo comunitario, imbuida de un profundo espíritu emancipador, le dieron a esta experiencia un lugar en la historia de la mejor educación de nuestro continente. El profesor Elizardo Pérez, junto con el líder comunitario Avelino Ciñani, lograron llenar e iniciar una propuesta educativa multicultural que es importante conocer. Un elemento fundamental de esta propuesta fue la formación de maestros
en la sección normal, que permitieron expandirla de manera muy potente. La conciencia popular de la dignidad de estos pueblos indígenas que esta propuesta educativa llevó a que, finalmente, intereses de sectores de mucho poder lograran tumbarla y reemplazarla por modelos que respondían a las perspectivas de los organismos internacionales de entonces. Warisata hoy no existe como tal, pero sus enseñanzas y valores son indispensables para hablar de la educación de calidad con perspectiva regional. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sin apoyo alguno, los indígenas crearon escuelas clandestinas para aprender a leer y escribir, conformando un espacio de resistencia comunitaria frente a los gobiernos liberales de turno. Asimismo, en 1930, Eduardo Leandrina Quispe funda la Sociedad República del Collasuyo, llegando a dirigir 8 escuelas indígenas, de las cuales surgió la Escuela Ayllu de Warisata, que fue fundada por Elizardo Pérez y Avelino Siñani en 1931, que además de constituirse en un proyecto educativo, fue una respuesta audaz en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento. Las escuelas indígenas cumplieron funciones sociales como la reproducción de la vida comunitaria, su vinculación a la escuela, el fortalecimiento de la identidad a través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador. Reforma educativa. La Escuela Ayllu de Warisata como ejemplo de educación liberadora, la elección del Estado Plurinacional Boliviano de rescatar para la experiencia de Warisata para la construcción de nuevas estructuras educativas que debe en gran parte a la necesidad de encontrar las raíces de nuevos proyectos en un pasado nacional en el que los ámbitos comunales hayan logrado un diálogo enriquecedor con el propio Estado. Por otro lado, retomar la experiencia de Warisata también implica revalorizar una serie de fundamentos socioculturales de pensamientos fronterizos con los que se pretende reafirmar la lógica plurinacional descolonizada del nuevo Estado boliviano. Es por ello que para entender realmente tal experiencia debemos plantear una breve reseña de la misma. En la década del 30, Bolivia se encontraba envuelta tanto en conflictos externos como internos, la guerra del Chaco contra Paraguay y la sucesión de diversos gobiernos civiles y militares oscilaban entre el nacionalismo y el liberalismo. Generaron la aparición de políticas que reconocían, aunque fuera levemente, la importancia de la temática indígena. El Estado comenzaba a preocuparse por la necesidad de consolidar su influencia a nivel nacional, por lo que procuraba construir un entramado educativo que llegara hasta poblaciones más pequeñas. La educación de la dictadura boliviana de Hugo Banzer en 1971 y 1978 también tuvo una orientación militarista, por lo que un tono más religioso. La educación estatal se fundió con la educación privada católica y se impulsó una educación empresarial. La enseñanza se tomó conservadora y autoritaria, a la vez que se produjo el presupuesto para la educación. En Bolivia, en 1980-1982, continuó con los esquemas educativos con la primera dictadura, pero con enfoque mayor en la información militar y la eliminación de los sistemas pedagógicos diversos para centralizar la educación bajo un modelo uniforme. Esta gestión militar sufrió crisis educativa que afectó a la calidad de educación. La dedicación educativa del Estado Plurinacional de Bolivia es un movimiento que busca transformar el sistema educativo del país con objeto de garantizar el acceso de una educación de calidad equitativa para todos los ciudadanos bolivianos. Esta revolución educativa se basa en los principios de la educación inclusiva, intercultural, descolonizadora y tiene como pilares fundamentales la participación comunitaria, la formación de maestros y la creación de contenidos educativos acordes a la realidad plurinacional de Bolivia. Uno de los cambios más significativos de esta revolución educativa ha sido la implementación de la educación
intercultural bilingüe que reconoce y valoriza la diversidad cultural y lingüística del país. A través de este enfoque se busca que los estudiantes puedan desarrollar su identidad y conocimientos en su lengua materna y a su vez puedan aprender el español y otras lenguas indígenas. Además, se ha trabajado en la formación de maestros en el marco de la educación descolonizadora, promoviendo una enseñanza basada en la cosmovisión indígena, la valorización de los saberes ancestrales y la promoción del respeto a los derechos humanos y la igualdad de género. La educación en los procesos de dictadura. La educación en la dictadura boliviana de Hugo Banzer en 1971 a 1978 también tuvo una orientación militarista, pero con un tono más religioso. La educación estatal se fundió con la educación privada católica y se impulsó una educación empresarial. La enseñanza se tornó conservadora, a la vez que se redujo el presupuesto para la educación. En Bolivia, en 1980 a 1982, continuó con los esquemas educativos de la primera dictadura, pero con un enfoque mayor en la formación militar y la eliminación de los sistemas pedagógicos diversos para centralizar la educación bajo un modelo uniforme. Esta gestión militar sufrió una crisis educativa que afectó la calidad de la educación. La revolución educativa del Sistema Plurinacional de Bolivia es un movimiento que busca transformar el sistema educativo del país, con el objetivo de garantizar el acceso a una educación de calidad y equitativa para todos los ciudadanos bolivianos. Esta revolución educativa se basa en los principios de la educación inclusiva, intercultural y descolonizadora, y que tiene como pilares fundamentales la participación comunitaria, la formación de maestros y la creación de contenidos educativos acordes a la realidad plurinacional de Bolivia. La revolución educativa en el Estado Plurinacional de Bolivia retoma el pensamiento filosófico y pedagógico de la Escuela Ayllu de Warisata y propone un proceso de transformación educativa y de construcción de otra educación en el sistema educativo de Bolivia. Uno de los cambios más significativos de esta revolución educativa ha sido la implementación de la educación intercultural bilingüe, que reconoce y valoriza la diversidad cultural y lingüística del país. A través de este enfoque se busca que los estudiantes puedan desarrollar su identidad y conocimientos en su lengua materna y a su vez puedan aprender el español y otras lenguas indígenas. Además se ha trabajado en la formación de maestros en el marco de la educación descolonizadora, promoviendo una enseñanza basada en la cosmovisión indígena, la valoración de los saberes ancestrales y la promoción del respeto a los derechos humanos y la igualdad de género. Otro aspecto importante de esta revolución educativa ha sido la generación de contenidos educativos que reflejen la realidad plurinacional de Bolivia. Se han elaborado libros de textos, materiales didácticos y recursos digitales en diversas lenguas indígenas y en español con el objetivo de garantizar que los estudiantes tengan un acceso a una educación que respete y valore su cultura